Buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy en un nuevo programa de Conversando con el MAN. Hoy estoy reemplazando nuevamente a nuestra querida Maritza Rubianes, quien está en una misión súper especial hoy. Mi nombre es Mónica Cabrera y hoy vamos a hablar de un tema súper importante y del cual muchas veces hacen preguntas en redes, el tema de la alimentación consciente, alimentación basada en plantas para un mundo más justo. Pero antes, como es costumbre en este programa, vamos a hablar un poco de una noticia que ha causado, digamos, expectativa e importancia esta semana. Ayer, 21 de febrero, se celebró el Día Mundial para la Protección de los Osos. En Sudamérica, el célebre oso de anteojos, u oso andino, es el único representante de la familia de los ursios. Su hábitat, como dice su nombre, se extiende por la cordillera de los Andes desde Venezuela hasta Argentina. El osito de anteojos, que es uno de nuestros animales emblema, cuyo nombre científico es el Tremarctos ornatus, está calificado como una especie vulnerable por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, UICN, pues este osito enfrenta algunas amenazas para su supervivencia. Entre esas, por ejemplo, está la caza. Hemos visto muchas veces noticias desagradables donde aparece gente que pone a los osos de anteojos como trofeos luego de haberlos cazado, la pérdida de su hábitat, el abandono de perros que provoca que estos animales se vuelvan ferales y ataquen en busca de comida, no solamente a los osos, sino a otras especies silvestres. El mismo cambio climático representa una amenaza para estos animales, y la minería. La minería es una amenaza para no solo los osos, sino toda la naturaleza. Por ello, son muchas las iniciativas de conservación que se vienen desarrollando en la región, en Perú, en Ecuador, en Colombia y en Bolivia, y así poder mantener viva esta emblemática especie. Algunos datos interesantes sobre los osos. El oso de anteojos es la única especie viva del género Tremarctos, mide entre 1.30 y 1.90 metros de alto y llega a pesar en promedio entre 80 y 125 kilos. La alimentación del oso de anteojos es principalmente vegetariana, a propósito de lo que vamos a hablar hoy. Ellos comen frutos, bayas y hongos, entre otras cosas, aunque, como casi todos los osos, es omnívoro. Así como el oso panda, el oso de anteojos tiene una cabeza grande en relación con su cuerpo. Los osos andinos tienen hábitos diurnos y no hibernan como su contraparte del norte. Generalmente las hembras dan a luz a sus crías en cuevas y tienden a construir plataformas en los árboles, donde descansan o llevan a sus presas cuando cazan. El oso de anteojos habita a lo largo de toda la cordillera de los Andes, pudiendo vivir en distintos ecosistemas, como desiertos costeros, bosques premontanos y montanos caducos, semicaducos y siempre verdes, hasta páramos y puna. A pesar de su nombre, algunos especímenes del oso de anteojos pueden carecer de estas típicas manchitas que tienen en su rostro. La mayoría de estos osos nos ayudan a conservar los bosques mediante la dispersión de semillas, regeneración de ecosistemas, facilitando los procesos de fotosíntesis y permitiendo la generación de nuevas plantas. Todo esto a cambio de que simplemente los dejemos libres en su hábitat. Esto ha sido una noticia del día de ayer sobre el Día Internacional de la Protección de los Osos. Y ahora, yendo al tema que nos compete, tenemos el gusto de presentarles hoy y de que nos acompañe aquí a José Icaza. Él es licenciado en nutrición en SPOL, está cursando un máster en nutrición vegetariana, es activista por los animales en varias organizaciones y tiene amplia experiencia en consultas y charlas nutricionales. José, muchas gracias por acompañarnos hoy en Conversando con el MAN. Bienvenido. Muchas gracias, Mónica. Qué gusto poder estar aquí. Bueno, vamos a conversar un poquito sobre este tema que siempre nos preguntan, la gente tiene mucha curiosidad sobre el tema del vegetarianismo y el veganismo. Primero, cuéntanos un poquito de ti. Vemos que eres activista por los animales también, además de nutricionista. Cuéntanos un poco cómo has combinado estas dos experiencias en tu vida. Claro, el tema empieza realmente desde el momento que yo empiezo a estudiar la carrera. Siempre la carrera de nutrición, digamos que de cierta forma, y no solo en la universidad en la que yo estudié, sino realmente en todas las universidades del Ecuador y prácticamente del mundo, siguen enseñando tanto a los profesionales de la nutrición como a los profesionales médicos y todos los profesionales de la rama de la salud,
conceptos un poco ya gastados, pues, ¿no? Conceptos que son de la vieja escuela, conceptos que realmente no van acorde a los estudios recientes, y no solo recientes, sino que siempre ha habido la información de que una persona puede ser vegetariana sin ningún problema, pero ya hay mucha información científica, hay muchos, bueno, hay todo el respaldo científico que esta dieta puede ser totalmente saludable. Obviamente va a depender de algunos factores, pero realmente es así. Entonces, nace un poco desde esa perspectiva, donde en la misma universidad, lo que yo ya sabía, porque claro, yo he nacido en un hogar vegetariano, yo nunca he consumido carnes de ningún tipo, pero sí consumía lácteos y huevos. Entonces, ya hace unos años pasé de ovo-lacto vegetariano a ser vegano. Entonces, que ya prescindí totalmente de los productos animales y claro, sigo estando tranquilo con nutrición, sigo estando tranquilo sabiendo que voy a obtener todos los nutrientes posibles, ¿sí? Y bueno, es esa la idea, que las personas estén tranquilas en el momento que quieran hacer una transición, en el momento que quieran cambiar sus hábitos. Y bueno, obviamente siempre es bueno eh, dos cosas principalmente. Los cambios muchas veces son mucho más desafiantes cuando uno está solo, pero cuando buscas ayuda en otras personas, sea un grupo de personas que son filosofía, en este caso, en el momento que yo empecé a hacer activismo, ahí fue realmente cuando empecé a conocer muchísimas más personas vegetarianas, veganas. Antes de eso no conocía casi a nadie. Era una cuestión a pesar de vivir en esta ciudad tanto tiempo, por ahí en redes uno podría ver unas cuantas personas, pero en el momento que empezaba a activar, ahí realmente empecé a conocer a muchísimas más personas que compartían este estilo de vida. Y claro, te ayuda mucho en una transición. Entonces, es eso, pues, ¿no? Sí, indudablemente el hecho de estar vinculados al activismo por los animales hace que recibamos mucha información, mucha influencia positiva del tema y tal vez tenemos una ventaja versus otras personas que quieren empezar este camino, pero no tienen la información y los contactos, tal vez con gente que comparte esta visión. Porque el veganismo, y ya ahora vamos a hablar un poquito de la diferencia entre veganismo, vegetarianismo, o lacto vegetarianismo y todo eso para que la gente lo entienda. El veganismo es, desde el punto de vista ético y moral, es una posición ante la vida, es una manera de vivir más que una dieta. Obviamente para mucha gente, pues mucha gente emprende este viaje, algunos por recomendaciones médicas incluso. Para nosotros es un tema de una postura ética, pero en este momento queremos hablar, además de eso, tocarlo obviamente, queremos que la gente entienda la parte más científica, la parte de la nutrición, para que, digamos, tratar de despejar estas dudas, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cuál es la diferencia, como para enmarcar, entre veganismo, vegetarianismo y ovo-lacto vegetarianismo? Ya. Dentro del tema de dietas, se puede concebir muchos tipos de dietas. Una dieta omnívora o una dieta convencional sería una dieta en la que la persona come, digamos, todo, ¿no? Vegetal, animal, ¿verdad? Y ya cuando empiezas a hablar de dietas vegetarianas, ya, que solo como patrón dietético, las dietas vegetarianas incluyen a las dietas ovo-lacto vegetarianas, lacto vegetarianas, ovo vegetarianas, que cada uno de estos términos lo que hacen es alusión simplemente al alimento que está consumiendo la persona. Por ejemplo, si es lacto vegetariano, es que consume lácteos y todo lo que venga de origen vegetal, que no son pocos alimentos, de hecho son la gran mayoría de alimentos que ya de por sí las personas consumen. De ahí cuando son ovo-lactos vegetarianos, consumen huevos, consumen lácteos, ¿sí? Y obviamente todo lo vegetal. Y solamente como patrón dietético, la dieta vegetariana estricta o vegana, ¿ya? Sería una dieta en la que la persona no consume ningún producto de origen animal. Esto incluye no solo los lácteos, los huevos, sino también la miel, ¿sí? Hablando netamente como un patrón dietético.
Pero el veganismo, ya cuando hablamos como veganismo, como postura, va un poquito más allá, porque el veganismo implica una un approach diferente, o sea, una cuestión de que no solo incluye la alimentación, incluye también la vestimenta, incluye el entretenimiento. Aquí en Ecuador tenemos muchas veces, por ejemplo, Tenemos problemas con su señal. Vamos a esperar un momento para ver si se reactiva la señal de José. Les voy a complementar un poquito lo que está diciendo. Efectivamente, el veganismo no solamente como postura de vida, no solamente se trata de lo que comes. El veganismo está hablando de todos tus consumos. Lo que usas como ropa, los cosméticos con los que te maquillas o con los que te lavas el cabello, los entretenimientos a los que acudes. De hecho, cualquier otra postura, cualquier otra uso que que decidas no darle a los animales en tu vida, ya te convierte en una persona vegana. Es decir, por ejemplo, en términos de la ropa de lana, obviamente, o los abrigos de bisón, o las pieles, están totalmente alejados de una postura vegana. Hay muchos cosméticos que están testeados. De hecho, creería yo que la inmensa mayoría de cosméticos están testeados en animales, y obviamente esto, pues, estos animales que son llamados de experimentación, sufren en los laboratorios para que la gente pueda tener maquillaje, cremas, shampoos y un montón de productos que realmente testean todavía a estas alturas en animales. Y así podemos hablar de un montón de aspectos, incluso los entretenimientos. La gente que se va, no sé, a África y se sube a los elefantes, o que se van de viaje y trepan en camellos, eso es totalmente opuesto a una postura de vida vegana. Ya lo tenemos otra vez a José Andrés aquí. Te moviste de ubicación, creo. sí, Con la señal. estoy más cerca del router para que no se me pierda la señal. Chévere. Entonces, avancemos con el tema que estabas contándonos sobre las diferentes, que el veganismo es más que lo que comes, es mucho más allá de eso. Sí, como tú lo estabas comentando, va un poquito más, no solo la alimentación, sino la vestimenta, el entretenimiento. Bueno, realmente cualquier producto que implique producto o servicio. O sea, entiéndase que puedes tú salir y pagar por un servicio que realmente igual siga explotando a algún animal. Entonces, el veganismo y como concepto del veganismo es eso, o sea, evitar y yo siempre que doy charlas o explico este tema, me gusta poner en negrita la parte de dentro de las posibilidades, o sea, dentro de lo posible y lo practicable, ¿sí? Porque muchas veces las personas piensan o se van como que a una cuestión ya como que fuera una perfección. No es una perfección, simplemente es evitar lo más que tú puedas la explotación de los animales. Habrán actividades ya muy propias del ser humano que yo lo veo desde un punto de vista que hay ciertas actividades que tienen una cuestión de su forma, que cuando se modifica esa forma, se puede obviamente, digamos, mejorar la vida para esa persona y quizás para los otros seres que están alrededor. Pero hay otras actividades que ya son de fondo, ¿sí? El mismo consumo de muchos productos tiene un problema innato de fondo, o sea, no solo de forma, sino también de fondo. Entonces, habrán cosas de nuestras actividades diarias que, claro, van a ser un poco más difíciles de cambiar, pero se puede hacer, ¿sí? Se puede hacer. Entonces, dentro de todo el amplio espectro de cosas que nosotros humanos causamos daño a los animales, las principales serían obviamente el tema de la alimentación. O sea, eso es como un pilar así enorme y claro, no solo es la opinión de la persona que les habla, sino que estudios, toda la evidencia científica concuerda que la alimentación, y hablando ya como industria, es una de las más contaminantes, es una de las que más explota. Entonces, eso que sí podemos cambiarlo,
¿sí? Y que disminuiría muchísimo el impacto que tenemos nosotros como humanos en el resto de seres sintientes del planeta, es justamente eso, poder hacerlo. Sería como el pilar fundamental, este tema de la alimentación. Correcto. Mira, siempre que ponemos contenidos en cualquier red social, activista sobre veganismo, sin decirle a la gente, hazte vegano, hazte vegana, o deja la carne, lo que sea, hay diferentes reacciones. Alguna gente se enoja incluso, o se siente como atacada. Y Sí, sí. mucha gente dice, yo quiero intentar, pero no sé por dónde empezar. Si pudieras, digamos, hacer como una especie de cronograma para empezar la transición de ser omnívoros a veganos, ¿cuál sería el primer paso? ¿Cuáles serían los primeros pasos? Por ejemplo, habría que hacerse exámenes, habría que leer, qué cosa dejas primero. Claro. Oriéntanos un poco. Va a depender un poco de cada persona realmente. Lo ideal siempre es que la persona, digamos, un cambio normal, o que la gente normalmente apunta a eso, sería primero dejar carnes rojas, embutidos, todos los productos procesados que aparte de que son de origen animal, son súper dañinos pues, para su propia salud. Entonces, eso sería lo primerito. Normalmente las personas sí empiezan de esa forma, ¿ya? Va a depender también del gusto como tal de la persona. Eh, a veces va a querer dejar eso que más le encanta para el final. Entonces, va a depender obviamente del gusto personal de que, bueno, la transición de esta persona quizás le vaya a durar un mes, 2 meses, pero semana a semana va a ir cortando ciertos alimentos. Entonces, si ya la persona sabe que tiene una debilidad muy, muy grande por algún platillo específico, eh, yo lo que obviamente en ese lapso de tiempo, en esa transición, buscar sobre todo sus platos favoritos, intentar recetas, intentar alternativas, que sí las hay, ¿sí? Existen ya. eh, a, a, mí me da mucha, cada vez que voy a un supermercado y, y cada vez se encuentran más opciones. O sea, yo he vivido como vegetariano de nacimiento, he vivido esa transición de lo que hace 15 años no había absolutamente nada, y ahora encuentras absolutamente de todo. Entonces, esa transición que claro, yo la vi año a año, para muchas personas es una sorpresa a veces ir a una cadena de supermercados y ya encontrar muchas opciones. Y claro, a veces cuando la persona no tenía el interés, decía, no, es que no hay opciones, pero ya cuando hubo el interés y ya empezó a ser un poquito más meticuloso, vio que sí hay opciones. Y estoy hablando solamente de productos que intentan hacer una imitación, pues, ¿no? Pero productos que te ayudan justamente en esa transición. Entonces, no es que dependes realmente de esos productos, eso hay que aclarar. La persona vegetariana o vegana puede tranquilamente alimentarse de los alimentos en su matriz, o sea, estamos hablando de semillas, de granos, frutas, obviamente, vegetales, leguminosas, todos estos alimentos, y claro, puedes hacer muchísimas preparaciones súper deliciosas con estos alimentos desde su matriz, pues no necesitas tampoco gastar mucho dinero, ni siquiera. Los alimentos más económicos son justamente los alimentos veganos, pero sin procesar, ¿sí? Porque también vas a encontrar productos que, bueno, que entre que algunos que son importados, otros que son con algunas materias primas que son un poquito costosas. Entonces, habrán productos que sí son con un precio elevado, pero si tú te basas en alimentos reales, en alimentos que no están procesados, la alimentación vegana es sumamente accesible y puedes preparar cosas deliciosas y obviamente muy nutritivas, con poco presupuesto. Entonces, yo diría eso, pues, o sea, ir buscando recetas de cosas que ya a ti te gustan, reemplazarlas con, en este caso, reemplazos de alimentos vegetales. Y como ya ahora hay tantas opciones, realmente no es una cuestión tan difícil. Ahí ya más bien va un tema de gustos, qué le gusta a la persona, pero siempre se intenta, bueno, carnes rojas primero, ir bajando, de ahí carnes blancas, por último huevos y lácteos, y así. Entonces, de esa forma es como sería lo normal, pues, ¿no? Sí,
De hecho, hablando de, o un poco por lo que has venido hablando, recuerdo que leí hace un tiempo que la Organización Mundial de la Salud categorizó a las carnes procesadas como cancerígenas y a las no procesadas, pero a la carne, como probablemente cancerígenas, las carnes rojas, ¿no? Correcto. Y sí, Eso fue ya hace unos 6, 7 años atrás. Lo tienen clasificado en las carnes procesadas, las tienen en el mismo grupo que está, por ejemplo, el tabaco para el cáncer de pulmón, en este caso las carnes procesadas, todos los embutidos, y aquí hay que aclararles, pues, ¿no? A las personas que nos escuchan, cuando nos referimos a embutidos, es todo embutido. Jamón de pavo es un embutido, eso no es pavo realmente, o sea, entonces, todos esos embutidos, o sea, así como el cáncer de pulmón está tan relacionado con el fumar cigarrillos, todos estos productos están relacionados, obviamente no con el cáncer de pulmón, sino con el cáncer de colon, de recto, de intestino, de estómago, de todo el tracto gastrointestinal, pues que es justamente por donde va a pasar esa comida. Entonces, y el grupo 2A, en cambio, está todas las otras carnes rojas, ¿sí? Entonces, es súper interesante eso, que ya organismos tan grandes como la Organización Mundial de la Salud den estos avisos. Pero bueno, igual hay personas que siguen haciendo caso omiso. igual hay gente que sigue fumando a pesar del, sí, hay gente que igual sigue fumando a pesar que las cajetillas de cigarrillo traen en la foto, es súper Correcto, gráfica de los problemas. correcto. Y hablando igual de los mitos, muchas personas a veces comentan que ser vegano es caro, y que es para gente que tiene dinero, y es como para gente que vive en su burbuja, porque tiene plata para comer vegano. Y pues, desde mi perspectiva personal, yo soy vegetariana y estoy en transición al veganismo. Estoy así, me falta un poquito. Pero en mi experiencia personal, desde que comencé a comer como vegetariana, ahorro muchísimo en comida. Obviamente, yo no me ves comprando, no sé, no importa, vamos a decir marca, Billón todo el tiempo. Yo compro en el mercado todos los granos, las frijoles de todos los colores que hay, las legumbres. Nunca en mi vida había comido tantos vegetales como ahora. Me siento bien, y he ahorrado un millón porque realmente el costo de la canasta está en la carne, en la proteína animal, que es donde se va, digamos, la mayor cantidad de dinero. Eh, Hablando de granos y todo esto, ¿cuáles son, ya que estamos hablando de que la gente dice que ser vegano es caro, cuáles son las fuentes de proteína vegetal más recomendables, sobre todo en un país tan increíblemente diverso nutricionalmente como Ecuador, y tenemos esa ventaja que posiblemente no tienen otros países? ¿Cuáles son nuestras fuentes de proteína? Y si podemos hablar un poquito de precios, tal vez como para que la gente haga una relación, ¿no? Esto, Claro, a ver, para que la gente tenga una idea, proteína vegetal hay en algunos grupos de alimentos. Eh, el principal de todos, y hablando solamente como materia prima, serían las leguminosas. Ya todos los granos, lentejas, frijoles, la soya, por supuesto, el garbanzo. Tú puedes hacer varias combinaciones de estas leguminosas a lo largo de la semana, de los días. Eh, la cuestión está en, claro, por ejemplo, si yo consumo un plato típico como es un arroz con menestra o un moro, solamente ya consumiendo esa proteína del arroz, de la menestra, porque también los cereales tienen ciertos aminoácidos, cierta cantidad los aminoácidos son lo que forman la proteína. Entonces, eh, la persona a veces piensa que no, que el carbohidrato, que el arroz, por ejemplo, es solo carbohidrato, y también tiene aminoácidos que ayudan también al tema de la proteína. Entonces, solo con un arroz con menestra, tú ya tienes proteína completa, ¿sí? Y es un plato típico. Ya no necesitas ni siquiera ponerle la sábana de carne, sino que yo lo que haría es poner una buena cantidad de ensalada. Como tú lo dices, aquí en Ecuador tenemos la gran ventaja de que cultivamos todo el año, algo que en otros países no pueden hacer por el clima, y es sumamente accesible. Estamos hablando que si tú vas al mercado y compras al granel el garbanzo, los frijoles, ¿verdad?
te sale menos de $1 la libra, pues, ¿no? Entonces, obviamente ese grano que está seco, ya tú lo pones a remojar. Siempre mi recomendación, remojen los granos antes de cocinarlos, así se mejora la biodisponibilidad, o sea, la absorción de ese alimento, ¿ya? Tú lo pones a remojar y después a cocinar, ¿verdad? Y ese grano, esa libra que tú pudiste comprar, se te hace casi 1 kilo. Entonces, con menos de $1, ¿sí? Compraste, bueno, obviamente dependiendo de la variedad y cantidad que quieras comprar, pues, ¿no? Pero compraste el equivalente, porque ya lo que tú comes ya es el grano ya cocinado y obviamente ganó volumen, pues, ¿no? Entonces, y ese grano tiene tanta proteína como tendría un filete de carne, ¿sí? Entonces, solamente, y eso sería lo más básico, o sea, hacer algo que ya la gente conoce, no tienes que hacer una receta súper elaborada, no, arroz con menestra, ¿sí? Algo tan típico. En el caso, por ejemplo, de la sierra, ¿sí? Que de hecho en la sierra se consumen muchos más granos que aquí en la costa. En la sierra se consume mucho el chocho, que es como una soya andina, que la soya, el chocho son alimentos que ya solitos, así solitos, ya tienen toditos los aminoácidos. Entonces, tú no necesitas ni siquiera complementar con otras fuentes. Eso es, y bueno, en la sierra obviamente van a hacer otras combinaciones con mote, con habas, que también van a tener otros nutrientes y otros aminoácidos, pero los granos de por sí ya van a ser una gran ventaja, tanto en la parte económica como en la parte nutritiva, porque van a ser alimentos no solo muy ricos en proteína, tienen calcio, tienen hierro, entonces son alimentos que nosotros deberíamos siempre incorporar en nuestra alimentación. ¿Sí? Y como lo describo, no son alimentos realmente caros. O sea, es barato cocinar, hacerte un moro, hacerte un arroz con menestra. Sí, mira, de hecho, voy a aprovechar para contar, yo estudié gastronomía, yo estudié cocina, y obviamente cuando estudias cocina aquí, todo es en base a proteína animal. Creo que me Claro, dieron un módulo por ahí vegetariano, así como para allá, porque estaba como medio de moda, hace como unos 10 años atrás. Pero desde esa perspectiva te puedo decir que habiendo cocinado con animales toda la vida y ahora que cocino vegetariano, sí te puedo decir que es más, una libra, como bien dices, una libra de frijol o de lenteja cuesta más o menos $1. Y esa libra de lenteja ya remojada y cocinada te rinde como para 10 personas, si no es más. claro, ¿Okay? Y una libra de pollo, porque lo estuve ahí averiguando, cuesta creo que $1.50. ¿Ok? Y creo que son dos, o sea, la pierna y el otro lado, entonces ahí tienes para 2 personas, ¿cierto? Entonces, la lenteja que tiene, yo creo que tiene, no sé si me equivoco, tiene hasta más proteína que la carne de pollo, la carne blanca del pollo, puede rendir para, o sea, 5 veces más, come 5 veces más con el mismo dólar. claro. Y bueno, y contando que tenemos una inmensa diversidad. Ahora, ¿cómo? Quería volver un poquito a este tema de los exámenes, porque mucha gente lo pregunta. O sea, antes de comenzar este camino, ¿es recomendable hacerse exámenes como para saber cómo está el cuerpo, cómo están tus valores? Y digamos, no, luego de cierto tiempo volverlos a repetir y hacer una comparación a ver cómo estás, o simplemente comenzamos a dejar. Yo, por ejemplo, nunca me hice ningún examen. La última vez que me hice exámenes fue el año pasado que me dio COVID y me mandaron exámenes después y el doctor me dijo que estaba súper bien. Y me dijo, de hecho, cuando me dio COVID me dijo que tenía que comer proteína. Y yo le dije, yo soy vegetariana. Y me dijo, no me importa de dónde saquen la proteína con tal que se la coma. Entonces yo seguí comiendo normal y mis valores se mantuvieron bien. Entonces, ¿qué recomiendas con el tema médico, con el tema de exámenes antes de la transición? Bueno, siempre, a ver, siempre es bueno de todas formas hacerse un examen, por más que la persona sea joven y aparentemente sin ninguna enfermedad. Digo aparentemente porque uno nunca sabe, pues, ¿no? Siempre es bueno hacerse un chequeo, pues, ¿no? De vez en cuando, una vez al año, eh, un hemograma por último, pues, ¿no? Eh, bueno, hay ciertos criterios que uno puede evaluar, pues, ¿no? Dependiendo de la persona. Por ejemplo, hay más riesgo, obviamente, de una anemia en una mujer que en un hombre. Entonces, o sea, coma lo que coma, hablando, pues, ¿no? Eh,
Entonces, siempre es bueno igual hacerse un chequeo en general. Ya si la persona quiere hacer este cambio, ¿verdad? Asimismo, sería bueno hacerse un chequeo normal, ya cuando la persona empezó la transición, y claro, hay ciertos parámetros que uno tiene que tener en cuenta. El, un nutriente clave, de hecho, es la vitamina B12, porque la vitamina B12 es una vitamina que a ver, realmente no está en alimentos animales, ¿sí? De forma natural, ¿ya? Pero tampoco está en alimentos de origen vegetal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, no muchas, sino todo el tiempo a los animales le están suplementando esta vitamina, sea en el pienso que ellos consumen, ¿ya? O se la inyectan directamente al animal. Entonces, claro, a través de estos animales que ya están suplementados, es que las personas que consumen carne y consumen productos de origen animal obtienen esta vitamina. Cuando tú haces una transición o ya estás directo como vegetariano o vegano, sí es bueno controlar esta vitamina, y la suplementación es bastante económica. Sí, estamos hablando de que tú tienes que tomar una pastilla pequeña a la semana, ¿sí? De 2000 a 2500 microgramos. Entonces, es una suplementación bastante económica, bastante sencilla, porque solo lo tienes que tomar una vez a la semana, y es bastante cómoda, de todas formas. Y claro, obviamente evitas el tema de hacerlo a través del animal, porque igual las personas que comen animales se están suplementando a través de eso, ¿no? Pero de ahí, el resto de nutrientes se pueden cubrir tranquilamente con una alimentación variada, siempre consumiendo suficiente cantidad de vegetales. Sí, sí es recomendable que la persona, si es que tiene, y que he tenido pacientes que son, ¿cómo decirlo?, que son un poquito mañosos con los vegetales. Claro, se estás quitando todos los alimentos de origen animal, pero aparte casi no consumen frutas, casi no consumen vegetales. Entonces, sí hay que a veces ahí hacer como un trabajo, como cuando tú le vas a dar a un niño, de ir probando vegetal por vegetal, en varios tipos de preparaciones, en varios tipos de cortes, en varios tipos de cocciones, para ver cuál le gusta, pues, ¿no? Y así con cada vegetal, para ver que la persona realmente pueda aumentar el consumo de vegetales, y de esa forma no le pase nada realmente. O sea, no, digo, no le pase nada en el sentido de que no vaya a tener ninguna deficiencia, ¿sí? Porque sí habrán personas que, bueno, se hacen veganos y ahora están a punta de puré de papa, arroz blanco, por ahí un tomate, y no, y a veces me dicen, no, es que no consumen, por ejemplo, frijoles. Y yo les pregunto, ¿pero por qué? No, es que consumieron toda la lata de frijol, y muchas veces como no estaban acostumbrados, sintieron un poquito de gases y piensan que ya les cayó mal, entonces quieren como evitarlo. Entonces ahí es donde van las recomendaciones de, ok, primero tienes que, de preferencia, consumir el grano, o sea, desde seco, remojarlo, cocinarlo, hasta le puedes poner un poquito, un cuarto de cucharadita de bicarbonato en el momento que se está cocinando, para evitar justamente este tema de la digestión, pues, ¿no? O sea, para mejorarla. Y estrategias de ese tipo, pues, ¿no? Para que la persona aumente el consumo de vegetales. No que se vaya a comer el helado vegano que salió de la nueva marca, porque los hay ahora, es que ese es el punto. Sí, Entonces, o sea, definitivamente los veganos y las veganas también pueden comer mal, o sea, porque puede ser sí, vegano comiendo tienen solamente un... arroz con fideos Ajá. veganos, obviamente, y ya, pero estás comiendo mal. Y respecto a eso, te quería preguntar algo. En un plato bien balanceado, ¿qué porcentaje ocupan los carbohidratos, qué porcentaje ocupa la proteína vegetal y qué porcentaje ocupan las legumbres, por ejemplo, o los vegetales? Ya, en el caso, por ejemplo, de un plato saludable, siempre se da el esquema de My Plate. Hay una variante en el 2019 con el gobierno de Canadá que ya incluyó el My Plate con la proteína vegetal. Entonces, ¿cómo es el esquema?
si tú divides mentalmente ahorita el plato, ¿verdad? En la mitad, una mitad la divides también en dos, sería una mitad entera de vegetales, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? O sea, a veces las personas dicen, bueno, voy a poner toda la mitad de espinaca, ¿ya? No, la idea es que puedas aumentar la mayor cantidad de colores, ¿ya? La mayor cantidad o sea, bueno, de vegetales, pero hablando en variedad, pues, ¿no? Entonces, de esa forma, no solo estás incluyendo, bueno, fibra, vitaminas, minerales, sino también antioxidantes. Entonces, la mayoría de ese plato, o la mitad de ese plato va a ser súper colorido. Esa es la idea, pues, ¿no? De ahí tienes la parte del carbohidrato, ¿sí? Que ocupa un 25%, ¿ya? Del plato. El carbohidrato puede ser arroz, ¿sí? Los veganos comemos arroz. Puede ser fideo, puede ser papa, puede ser verde, puede ser yuca, puede ser camote, ¿ya? Ojo que digo uno u otro, pues, ¿no? Hay personas que les nombro todo esto y piensan que todo eso lo tienen que poner en el plato, ¿no? Entonces, o sea, la idea ahí es escoger, o consumo fideo o consumo verde, y quizás, claro, si es que es un plato típico que tiene una porción de arroz o una porción de X carbohidratos, pero aparte le quiero poner otro, ahí la cuestión es porcionar, o sea, que la porción realmente termine siendo igual un equivalente alrededor de un 25%, ¿sí? Va a depender obviamente también de otros factores, estoy hablando ya como población en general. Y bueno, y de ahí el otro 25% sería ya el tema de la proteína vegetal en este caso, pues, ¿no? Aquí sería lo principal de todo serían las leguminosas directas, frijoles, lentejas, garbanzos, soya y sus subproductos, que hay muchísimos subproductos de la soya que son sumamente nutritivos. De entre los más destacables serían la soya texturizada, ¿sí? Que la venden ya, eh, bueno, la venden en los supermercados, pero también la puedes comprar al granel en el centro de aquí de Guayaquil, y vienen hasta con grosores más grandes para las personas que quieren hacer preparaciones tipo estofados y así, pues, ¿no? Y el tofu sería la otra opción, de derivados de soya que son de los más consumidos, ¿ya? Aparte, bueno, uno se puede hacer que hamburguesas de garbanzo, hamburguesas de lentejas, falafels, ya todos como que hacer uno mismo sus procesados, pero sanos, pues, ¿no? O sea, no Sí, le vas a, no vas a hacer, sin aditivos. correcto. Y la idea ahí siempre también es evitar alimentos muy fritos o empanizados, ¿sí? Puedes hornear, puedes asar. Entonces, la idea siempre es que el plato realmente sea saludable, pues, ¿no? Sí, un Para poder... balance. Los hongos, las setas, los champiñones, ¿qué tanta proteína tienen? Eh, a ver, los champiñones bueno, y todo el tema de hongos tienen una, o sea, hablando como la cantidad de aminoácidos, o sea, que componen la proteína, los tienen casi todos. El problema es que tienen, ya hablando en cantidad, tendrías que consumir una cantidad muy grande como para que esa sea tu fuente principal, ¿ya? Entonces, yo lo pondría como otros alimentos vegetales, que sí tienen proteína, pero no en la suficiente cantidad como para que justifique que esa va a ser tu proteína, ¿sí? Entonces, ojo, dentro de un plato, si yo quiero hacerme unos champiñones, digamos un ceviche, ¿ya? Un ceviche de champiñones, ¿verdad? Entonces, claro, a ese ceviche de champiñones, solamente por la parte visual, quizás, claro, yo no quiera meterle otro tipo de proteína más, ¿sí? Vegetal, pero claro, sé que no me voy a morir porque un día hice un plato sin una fuente de proteína completa, pues, ¿no? Entonces, a veces va a variar este tema de qué voy a poner mi plato, ¿sí? La idea es que de forma recurrente siempre haya una fuente proteica, ¿sí? Entonces, como principales fuentes siempre son las leguminosas en primer lugar y los subproductos, digamos, como en un segundo lugar, ¿sí? A pesar de que esos subproductos a veces pueden tener más proteína, digamos, en menos cantidad, ¿sí? Pero por el tema costo y temas
de que las preparaciones puedan ser más caseras, siempre las leguminosas son lo primero. Entendido, perfecto. Vamos a aprovechar para mandar unos saluditos a la gente que nos está viendo. Bueno, hay alguna gente conectada y nos hacen preguntas también. Está Nancy Cruzita. Hola Nancy, siempre ella nos ve, súper fiel al programa. Dice, recordar que al inicio se sufre recaídas y se vale. Todo al ritmo de cada uno es mejor hasta lograr comer sano y libre de crueldad. Esa es la actitud. Frank Gabriel Jaramillo nos dice, ¿de qué grano están hablando? Creo que estábamos hablando del chocho, que es un superalimento y tiene mucha proteína. Bueno, también están preguntando si eres nutricionista. Es alguien que se conectó un poco tarde, sí, José es nutricionista. Y bueno, mucha gente, Alexandra Ojeda dice, muy interesante el tema, la quinoa es muy buen alimento, hay que saberla combinar. ¿Qué tal con la quinoa? ¿Qué tanta proteína? ¿Qué tan buen alimento? Hemos escuchado siempre maravillas de la quinoa como una superfood, la catalogan como un superalimento, incluso fuera del país, en otros países la valoran muchísimo. Sí, la quinoa está considerada como un pseudo cereal. Un pseudo cereal porque tiene más proteína que el resto de cereales. Yo, o sea, así como pseudo cereal, yo por ejemplo lo puedo combinar con un arroz integral, ¿sí? Cuando la persona a veces no está acostumbrada a consumir quinoa solita, lo puedo combinar con el arroz primero, como para yo ir adaptándome al sabor. Obviamente tiene, aparte de proteína, tiene complejo B, tiene zinc, tiene algunas vitaminas y minerales. Entonces, es un alimento bastante nutritivo, y lo bueno de la quinoa es que también es un alimento nuestro, es un alimento de aquí, pues, ¿no? De la sierra ecuatoriana. Entonces, es un alimento que sí se puede incorporar a nuestra comida tranquilamente. Hay personas que les gusta hacer, por ejemplo, como una sopa de quinoa, ¿sí? Y que ya ahí ya estás añadiendo un poco de carbohidrato, pero también algo de proteína. Entonces, dependiendo obviamente de la cultura y de la persona y de sus gustos, es conforme a la persona aumentando la cantidad y variedad de alimentos. Entonces, por ahí sería la cuestión con la quinoa. Correcto, correcto. Hablando de la suplementación, porque ya hablamos un poco del tema de la B12, pero yo he visto que muchas veces amigos veganos, por ejemplo, consumen colágeno vegano también, o omegas, ácidos omegas que no son del pescado, sino que vienen de algas. Entonces, es imprescindible suplementarse también para una persona vegana con estos productos, o simplemente con la B12 tenemos, y obviamente comiendo bien, tenemos todo lo que necesitamos. La B12 es la única vitamina que sería como la necesaria, ¿sí? Que no, como te comentaba al principio, no la obtienes en alimentos de origen animal, pero tampoco en origen vegetal. O sea, de hecho, la vitamina B12 es una vitamina, perdón, que es de origen bacteriano. Entonces, quizás hace muchos miles de años, cuando las personas y los animales consumían todo desde la tierra, desde la tierra, pues, ¿no? Que todo estaba lleno de bacterias, por ahí ingresaba esa B12 a nuestro cuerpo, pero ya actualmente no. Entonces, pero esa sería la única realmente. O sea, ya va a depender mucho de la persona, o sea, si es que tuviera alguna patología o si tuviera alguna condición muy específica o especial para que tenga que suplementarse por alguna otra cuestión, pero realmente obligación, no, solo la B12. Tú puedes, inclusive, por ejemplo, en omega 3, la suplementación que no digo que sea mala, pero yo no gastaría dinero en eso necesariamente. Entonces, muchas veces hay que cuidar mucho más la relación de omega 6 y omega 3, ¿sí? Que el omega 6 en una cantidad excesiva puede ser proinflamatorio. Entonces, claro, el omega 3 siempre se ha considerado como un antiinflamatorio, como para que la persona tenga una idea. Si la persona consume muchos productos tipo papitas fritas, o sea, de estas bolsitas de papas, estos son súper ricas en omega 6. Entonces, claro, por más que se atasque todo el frasco de omega 3, si está consumiendo cantidades excesivas de omega 6, jamás va a poder llegar al punto en el que necesita estar de bajos niveles de inflamación. Pero es por lo que está consumiendo en exceso, no por un déficit, entre comillas, de omega 3.
Entiendo, entiendo. Tengo una pregunta súper interesante de Yomara Rubio. Perdón que mi perrito esté fuera ladrando, no puedo evitarlo. No te En el, preocupes. ca- en el caso de los niños, ¿qué recomendaciones nos puedes dar? Ellos, ¿cómo inician ellos el veganismo? ¿Pueden ser veganos desde que nacen? ¿Cómo es el Ya. proceso con los niños y las niñas? Bueno, ahí vale aclarar el tema de que el veganismo puede ser para cualquier persona, ¿sí? Una persona, o sea, una mujer embarazada, un niño recién nacido, un infante, un adolescente, un adulto mayor, inclusive para deportistas de alto rendimiento. Cualquier persona puede llegar, o sea, puede ser vegano, eso no hay ningún inconveniente. Ahí el tema sería cubrir los nutrientes claves que sabemos que un niño tiene, pues, ¿no? Desde el embarazo en la mujer sería el tema, bueno, ahí la suplementación de B12 varía, ya no estamos hablando de 2.000 a 2.500 microgramos, sino que baja un poco en el periodo de embarazo, ¿sí? Y a los niños se le da obviamente no una B12 en pastillas, sino una B12 líquida, justamente para que la, para que la administración sea más sencilla, pues, ¿no? Se la puedes mezclar en el jugo o alguna cuestión similar. Y las dosis, obviamente, en los niños disminuyen también, pues, ¿no? Pero de ahí sería una alimentación como la de cualquier otro niño, o sea, donde tienes que después, o sea, hasta los 6 meses, de forma obligatoria, leche materna. A partir de los 6 meses empiezas con una alimentación complementaria. Eh, ya la leche materna la puedes dejar cuando la madre y el niño ambos estén en la misma página, pues, ¿no? En ese tema. Eh, pero a ir incorporando, pues, ¿no? Alimentos de origen, en este caso, vegetal, ir probando poco a poco, no darle todos los vegetales de uno al niño, sino poco a poco. Y realmente no es que vas a tener que suplementarle de otra cosa. Eh, ya si el niño tiene alguna patología específica, bueno, ahí es diferente. Pero ya ahí cada médico y cada especialista tiene que ver ese tema. En mi caso específico, yo como profesional no veo niños tan pequeños. Sí, no me considero aún un experto en ese tema, entonces prefiero no coger pacientes tan pequeñitos. Pero habrán personas nutricionistas que sí están calificados y que se dedican justamente a la nutrición pediátrica, ¿sí? Entonces, esa sería también la recomendación, seas un niño o sea, sea una mamita que quiera alimentar bien a su hijo o seas un adulto que quiera hacer la transición al veganismo, siempre también asesorarte, pues, ¿no? No solo de las personas que puedan compartir tu ideología, sino también de un profesional que sepa. Y digo que sepa porque, como te comentaba al principio, lamentablemente muchas personas siendo nutricionistas aún 2022 y seguimos con los mitos que se han extendido tanto que, claro, las personas siguen recibiendo a veces pacientes que son vegetarianos, que son veganos y los obligan, ¿ya? O sea, haciéndoles dar miedo, diciéndoles que tienen que comer carne, tienen que comer pollo, tienen que comer pescado o huevo, ¿sí? Por lo menos les dicen 1 o 2 veces a la semana. Y claro, la persona tiene súper firmes sus convicciones y ahí es cuando intentan buscar una segunda opinión. Pero la idea es que siempre busquen un profesional que esté actualizado, que no por lo desconocido quieran inculcarle miedo al paciente, sino que realmente puedan hacer las cosas bien, pues. Sí, yo recuerdo, ahora que hablas de eso, conocí una vez un pediatra que recomendaba que a las mamás recién dadas a luz, que a los bebés apenas ya pudieran como succionar o ya, o sea, cuando ya no estén consumiendo leche materna, les dieran un trozo así como de carne cocinada para que lo chupen. O sea, se lo pongan en la manito y el bebé, como el biberón, chupe un poco la carne, supuestamente porque eso le hacía bien. Bueno, de esos hay, supongo, bastantes. Te quería preguntar una cosa. Estamos en un país que tiene una altísima incidencia de desnutrición infantil. ¿Tú crees que el veganismo sería una herramienta, una opción para combatir esta problemática? Desde el punto de vista económico y desde el punto de vista nutricional. A ver, sí,
sí sería una herramienta, pero la cuestión de la desnutrición infantil es que tiene muchos frentes, muchas aristas. No solamente es el tema de accesibilidad, no solamente es el tema de una cuestión económica, pues no. Eh, Ahí ya va un tema desde educativo, un tema de que muchas veces la desnutrición infantil empieza desde madres adolescentes, empieza desde que no, ni siquiera tienen recursos, o sea, hablando que quizás la persona vive en un sector donde no tienen ni agua potable, bueno, o sea, ahí sí te podría como que enlistar un montón de cosas que va a afectar y va a quizás ser, o sea, a veces problemas a veces más grandes aún que el mismo hecho de que la persona sea vegetariana o no. Entonces, pero bueno, o sea, como herramienta, sí, o sea, económica, sabemos que los alimentos vegetales son más económicos y ahí sí habría que, claro, o sea, sea con un programa quizás estatal, quizás municipal, quizás bueno, de algún organismo, ya que tenga como que una planificación súper bien hecha, ya como para apuntar a muchos frentes al mismo tiempo, ya, porque este tema de desnutrición infantil, lamentablemente, no es una cuestión que se pudiera solucionar solamente en este caso, con la accesibilidad de ciertos alimentos vegetales que van a nutrir al niño, sino con un montón de cosas y que implican no solo el niño como tal, sino todo el resto del entorno de ese niño. Sí, es un Entonces, problema súper complejo y es debe ser complejo. abordado desde muchos frentes, como bien dices, con políticas públicas integrales. Sí, realmente es un problema, aunque personalmente sí creo que en Ecuador comemos muy mal. Bueno, comen muy mal, yo ya como bien, nosotros comemos bien, pero hay mucha gente que cree que comer bien es arroz, puré y la carne asada encima y patacones, y eso son tres carbohidratos y un pedazo de carne que encima es cancerígena o posiblemente cancerígena. Entonces, por más que comas mucho, no están comiendo bien, entonces Claro, y aquí también entra a veces mucho, a pesar de que a veces son familias de muy bajos recursos, igual consumen una cantidad de procesados, o sea, cereales de desayuno, eh, que caramelos, chocolates, o sea, claro, que eso es lo que te pide siempre un niño, pero el problema está en que no deberías tampoco darle todo lo que él te pida. Entonces la publicidad también va a influir mucho en qué va a querer consumir ese niño. Desde bebidas muy azucaradas, cereales de desayuno, entre comillas, que realmente no lo van a nutrir. O sea, eh, bueno, y así con un sinfín de ejemplos, realmente. correcto, tengo un par de mensajes más. Carlos Campaña, Carlitos, gracias por vernos. Dice, tengo un sobrino de 6 años que nació vegano. No porque sus padres le enseñaron, sino porque siempre se negó a consumir carne y es un niño muy saludable. Claro que sus padres aprendieron a alimentarlo bien y a suplementar las proteínas animales por vegetales, granos y cereales. Además, es muy inteligente. Nancy también nos dice, mi familia y niños, jóvenes y adultos mayores, comer sano a base de plantas sí se puede y es para todos. Es más, la salud mejora mucho en diabéticos e hipertensos. Sí. Ese par de comentarios tenemos. Eh, no sé si quieres acotar algo con este tema de la hipertensión y de la Sí, diabetes. para complementar justamente ese último comentario, de hecho, a nivel mundial, y es una cuestión ya que muchas asociaciones de nutricionistas, de dietistas a nivel mundial han avalado la dieta vegetariana y vegana como apta y como saludable para todas las etapas de la vida de la persona. Y hay en la Asociación Dietética Americana, ellos en su última actualización, que fue en el 2016, ellos pusieron no solamente que es apta para cualquier persona en cualquier etapa, sino que uno, es la alimentación más sostenible y dos, que puede prevenir muchas enfermedades, ¿sí? De este tipo de enfermedades, bueno, digamos, no, o sea, no genéticas, pues no, sino más bien que son creadas justamente por lo que nosotros consumimos, que son muchas enfermedades que están liderando las causas de muertes a nivel mundial, ¿sí?
la cantidad de pacientes diabéticos, hipertensos, o sea, pueden mejorar su... eh, hay inclusive un sector de la, eh, de los científicos, sí, que no solo se animan a decir que pueden mejorar sus valores, que pueden mejorar el paciente diabético hipertenso, sino que hasta pueden, que claro, es un poquito delicado decirlo, pero pueden hasta hacer no me acuerdo cuál es la palabra, o sea, como reversar la enfermedad, sí, o sea, como que en teoría, cuando ya te diagnostican como diabético, ya no hay vuelta atrás, pero hay una parte de estos científicos que sí se animan a decir que sí hay vuelta atrás, Es con una medicación reversible. que es reversible, claro. Entonces, eh, es eso, o sea, pero realmente mejoras, sí. Obviamente con una buena guía, pues, ¿no? No es decir, me hago vegano y ahora voy a comer, sigo comiendo un desastre, pero vegano, no. Sino realmente con una guía, pero para que la persona realmente sepa cómo comer. Correcto. Ya estamos por finalizar. Quiero preguntarte, ya saliendo un poquito del tema nutricional, desde el punto de vista activista, cómo, ¿cómo crees que estamos manejando como animalistas el tema del veganismo? ¿Ves que hay mucha disonancia con el tema? ¿Ves que nos hace falta abordar mejor el problema? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva como activista? A ver, bueno, siempre hay cosas que se pueden mejorar en cualquier tipo de activismo. Es bueno, y bueno, aquí sobre todo en Guayaquil, que es donde yo he hecho activismo la mayoría del tiempo, eh, hemos intentado hacer muchas actividades, ¿sí? En la pandemia, obviamente, hay cosas que, claro, se nos vinieron muchos proyectos y activismos que uno tenía planificado, pues no hacer. Muchas cosas se vinieron abajo, pero por lo menos dentro de los activistas de aquí de Guayaquil, o sea, sí la gente ha hecho un buen trabajo en el sentido de dejar bien claro el mensaje, pues, ¿no? El veganismo como tal es una cuestión que la gente lo hace, la gran mayoría por lo menos la hacen por los animales. Sí, yo lo sintetizo en una sola palabra y no es ni siquiera decir amor por los animales, sino más decir respeto. Respeto por sus vidas, respeto por sus individualidades, ¿sí? Sabiendo que cada animal es un mundo, así como cada persona es un mundo, cada animal también tiene sus sueños, tiene su personalidad. Entonces, son cuestiones que hay que respetar de ellos. Y no solo los animales que tenemos a veces de compañía, un perrito, un gatito, sino también los animales que, claro, lamentablemente los han visto solamente como de consumo, cuando realmente es una cuestión tan arbitraria. Entonces, eh, hay activismos obviamente que funcionan mejor que otros, hay activismos que son muy fuertes de realizar para la persona. Por ejemplo, ir a un camal eh, y grabar esos últimos minutos de cómo están los animales en el momento que entran en un camión atestado, a veces las vacas unas pisándose las otras, un viaje de 8, 16 hasta 30 y pico de horas para llegar a una ciudad, a un destino y que ellos saben, pues, ¿no? Otros activismos en los que simplemente mostramos esta realidad, justamente lo que pasa en los camales, ¿verdad? Con pantallas de tablets, de computadoras, los mostramos en lugares públicos para que la gente se acerque y vea. Otros activismos donde simplemente hacemos talleres de cocina vegana. Entonces, cada uno tiene obviamente su valor, cada uno tiene su validez, su importancia, ¿sí? Habrá activismos, como digo, eh, ayudan un poco más que otros, o algunos son más fuertes de hacer que otros, ¿sí? Pero todos son necesarios al final del día, porque todo va como engranando en el tema activista, o sea, en el tema de que todos estamos remando para la misma causa. Y ya de ahí, fuera del tema de que cada persona puede tener diferentes opiniones,
pero en teoría todos los veganos remamos hacia esa misma causa, hacia esa causa de la liberación de los animales, que es el fin, digamos, último. Correcto. Yo tuve la oportunidad de acompañarlos en algunas actividades y una de las más fuertes para mí fue cuando fui a fotografiar los camiones que llegaban al Camal. Y eso que no entramos al Camal. Solamente el hecho de ver llegar a los cerditos y a las vacas en los camiones y saber que ellos están sintiendo el peligro y que los choferes de los camiones se detengan un rato para permitir que les diéramos agua. Esas son actividades súper fuertes que te pueden cambiar la perspectiva. Dicen que si la gente pudiera ver lo que pasa en los camales, posiblemente se les facilitaría mucho el camino al vegetarianismo o al veganismo. Lamentablemente son como circunstancias o situaciones que hacen muy escondidas, porque obviamente supongo que no conviene mostrar los horrores que pasan ahí dentro. Nos corresponde como activistas, y también, y no solo como activistas, nos corresponde como especie empatizar con estos seres. Posiblemente los animales de granja, que se mal llaman de consumo, son las especies más desprotegidas del planeta. Son esclavos, literalmente. Son esclavos y son los que generan, o bueno, por lo menos hasta ahora quizás han generado la menor cantidad de empatía con la gente. No como, por ejemplo, los perros o los gatos, incluso muchos animales silvestres ya generan empatía con los seres humanos. Pero los animales de granja siguen siendo considerados esclavos y es muy, para la mayoría de la gente es muy fácil amar a los perros y a los gatos, pero no sentir esa empatía tal vez por los cerditos, las vacas, las gallinas. Aunque siento personalmente que eso poco a poco está mejorando. Te quiero agradecer y te dejo con las últimas palabras antes de cerrar. Gracias por tu presencia y por tus aportes en este conversatorio. Gracias a ti, Mónica, por invitarme. Bueno, siempre muy dispuesto a este tipo de charlas. Obviamente me apasiona, me gusta tanto mi carrera, ¿sí? El activismo, mezclar las dos cosas. Entonces, es algo que siempre me gusta hacer, pues, ¿no? Entonces, estoy a las órdenes y bueno, el mensaje final sería que las personas que quieren hacer una transición lo hagan tranquilas, sabiendo que es totalmente posible. Existimos todos los veganos en todas las formas y todas las edades. Y bueno, cada vez somos más realmente, pues, ¿no? Eso se ha evidenciado en los últimos años. Nos preguntan cómo se te puede contactar para una asesoría nutricional. Déjanos tus redes, puedes mencionarlas y las vamos a escribir aquí en el chat. Ya, me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como José y Casa Nutrición. Y mi número celular es el 0995 37 19 97. Repite tu número y las redes, por favor, para que los que recién agarraron la plumita ahorita. Ya. En Facebook, en Instagram, estoy como José y Casa Nutrición, ¿sí? Y mi número celular es el 0995 37 19 97. Chéverísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Conversando con el Man hoy. Ojalá que les haya servido mucho la información que José nos ha dado hoy. Y bueno, los esperamos el próximo martes a las 6 de la tarde con un nuevo tema y con el cariño de siempre. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana.